Lucas capítulo 10, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. No basta con conocer la palabra de Dios, ponla en práctica. No basta con conocer la palabra de Dios, ponla en práctica. Aquí en Lucas capítulo 10, en el versículo 25, podéis notar cómo nos dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Vale? Aquí vemos a este intérprete de la ley, que él es Lucas 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Y aquí en Lucas 10, versículo 25, vemos a este intérprete de la ley, que básicamente es un abogado judío, es un abogado de la ley, que él conoce la ley de Dios y él lo interpreta para que se cumpla, para que se viva de acuerdo a ello. Es un experto en la ley de Dios. Y entonces vemos que él viene a Jesús y le hace una pregunta. Ahora, las intenciones no son sinceras, ¿no? Las intenciones de este intérprete no son sinceras, porque aquí mismo nos dice, lo hizo para probarle, ¿vale? Entonces, aquí vemos a este intérprete de la ley, él conoce la ley de Dios, y él está desafiando a Jesús. Y el propósito es poner a prueba a Jesús, y al mismo tiempo justificarse a sí mismo. Y vemos que su motivación es incorrecta, porque lo hizo para probarle, para ponerle a prueba. O sea, le quiere examinar, quiere intentar encontrar un fallo, quiere encontrar algo para poder acusar a Jesús. Su motivación no es correcta. Y aquí vemos esta pregunta. Dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, durante el ministerio de Jesús, esta no es la única vez que le hacen esta pregunta. Incluso el joven rico también le hace la misma pregunta. En Lucas 18, versículo 18, cuando dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Vale? Y básicamente la pregunta, o sea, tiene que ver con recibir la vida eterna. O sea, ¿qué debo hacer para participar de la resurrección de los justos? O sea, quiere asegurarse, este intérprete de la ley, de que va a participar de la vida eterna. Y esa vida eterna se refiere a la bendición que reciben los justos, o sea, los rectos, en contraste con la muerte eterna que reciben los malhechores. Y en especial, la primera vez que ocurre en las Escrituras, lo encontramos en Daniel 2, versículo 2, Daniel 12, versículo 2, cuando dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es Daniel 12, versículo 2, donde menciona esa separación entre los justos, los que son justos delante de Dios, y los malhechores. Los justos heredan vida eterna, los malhechores, los que persisten en su pecado y no se arrepienten, ellos pues van a sufrir muerte eterna, o como ahí nos dice Daniel 12, versículo 2, vergüenza y confusión perpetua. Y entonces esta prueba se basa en si Jesús puede responder correctamente una pregunta tan fundamental. Aquí vemos a un intérprete de la ley. Él sabe lo que la Escritura dice. Entonces, él quiere saber si Jesús lo sabe. Él quiere saber si Jesús, o sea, si Jesús sabe cómo obtener vida eterna. Quiere ponerle a prueba para intentar pillar a Jesús en algo. Y aquí le vemos básicamente intentando poder acusar a Jesús, pero al mismo tiempo justificarse a sí mismo. Incluso Jesús menciona en Lucas 16, versículo 15, cuando se refiere a ellos, dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. O sea, eso es Lucas 16, 15.
O aún también nos dice Lucas 7, versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Porque básicamente no quieren aceptar que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados y que necesitan un Salvador. Piensan que por medio de sus obras pueden alcanzar la salvación. Pero aquí vemos a este intérprete de la ley que él intenta poner Jesús a prueba y le hace una pregunta. Haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, hay un término aquí en este texto que se repite y es esencial, el verbo hacer. El hacer algo. Porque cumplir la voluntad de Dios es esencial. Y por eso aquí vemos a este intérprete de la ley que usa este verbo diciendo, ¿haciendo qué cosa? O sea, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? Luego Jesús, después que tienen un intercambio y hablan, entonces, y que resalta que debe de amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, y lo cual resalta la fe, porque sin fe no se va a amar a Dios. Por ello Jesús le dice, haz esto, hazlo, o sea, ponlo en práctica y vivirás. Y aún también después de la parábola donde describe a un prójimo y cómo es que puede ser un prójimo que ama, ahí al final del versículo 37 Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Hazlo, ponlo en práctica, cumple la voluntad de Dios. Eso es esencial. Y entonces, básicamente la pregunta es, ¿qué se debe hacer para mostrar tu amor hacia Dios? Y entonces, Jesús le responde a este intérprete de la ley, en versículo 26. Él le dijo, esto es Lucas 10, 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Vale? Aquí hay un intérprete de la ley que conoce la ley de Dios. Entonces Jesús, en vez de responderle de una manera directa, hace lo que hacen los maestros. ¿Qué es lo que hacen? Hacen preguntas para que las personas piensen y respondan a las preguntas. Y por eso Jesús le responde con una pregunta acerca de la ley. La ley de Dios es la expresión de la voluntad revelada de Dios. Entonces, pues vamos a ir a la ley de Dios. ¿Qué es lo que la ley de Dios dice? Y al apuntar a la ley, Jesús demuestra que Él desea enseñar lo que Dios requiere. Porque la palabra de Dios tiene la respuesta. Por ello, el intérprete de la ley puede responder la pregunta. Esa pregunta que ha hecho la puede responder, solamente tiene que acudir a las Escrituras. Y pueden acudir a las Escrituras porque ambos comparten que la palabra de Dios es la autoridad. Y lo que hace Jesús, Él desvía la prueba, porque le está poniendo a prueba y le hace una pregunta. Este intérprete de la ley le hace esta pregunta para probarle, pero Jesús desvía la prueba porque ahora es el intérprete de la ley que tiene que responder a su propia pregunta. Y Jesús le está pidiendo fundamento de la Escritura. No le está diciendo qué es lo que dice la tradición oral o qué es lo que dicen los rabinos o los maestros. No. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que dice la ley? Por ejemplo, versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos cómo el intérprete de la ley responde con lo que se considera el gran mandamiento, que realmente se podría llamar también el mandamiento del amor. Hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí está citando dos textos de la Escritura, dos textos de la ley de Dios, Deuteronomio 6:5, que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6:5. O también cita, al final del versículo 27, cita Levítico 19, versículo 18, cuando dice,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le vemos aquí citando la Escritura. Jesús le ha pedido que use la ley de Dios para responder a su propia pregunta, y eso es lo que hace. Usa Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 para responder, y ha respondido correctamente, ¿no? Eso es esencial. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que amar a Dios requiere también que ames a sus criaturas. Si amas a Dios, vas a amar a sus criaturas. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es que agradar a Dios requiere devoción a Él, y se demuestra de la manera que se trata a los demás. Por eso estos mandamientos van juntos. Amar a Dios y amar al prójimo. Van juntos. Incluso el apóstol Juan en Primera de Juan dice: si dices que amas a Dios pero no amas a tu prójimo, lo que demuestras es que no amas a Dios. Eso es lo que demuestras. Demuestras que no eres un creyente genuino. Porque si no amas a otros, si no amas a tu hermano en Cristo, entonces es imposible que ames a Dios. Y es que aquí, por eso estos mandatos van juntos. Aquí vemos como el intérprete de la ley responde a la pregunta en términos de devoción y de amor. Y es que es necesario amar a Dios y al prójimo. Esta respuesta no define la justicia por medio de las obras, sino lo que Jesús, cuando Él aprueba, ahí en versículo 28 podéis notar, dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Vale? El intérprete de la ley le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces la respuesta es amar a Dios y amar al prójimo, pero no está definiendo, no está diciendo que se puede obtener justicia a través de las obras. Jesús aprueba la respuesta aquí en versículo 28, y la aprueba porque expresa lealtad, expresa dedicación que tiene su centro en la fe. La razón por la que una persona ama a Dios es porque tiene fe en Dios, es porque cree en Dios, es porque tiene fe y pone en práctica los mandamientos de Dios, y uno de ellos es creer su palabra, creer sus promesas, creer para ser salvos. Entonces, por eso Jesús puede decir: bien has respondido, porque el amar a Dios da resultado a amar al prójimo, y para poder amar a Dios tienes que tener fe para creer en Él. Es imposible amar a Dios sin la fe. Es que la esencia de participar de la vida eterna está en una relación de dedicación a Dios. La devoción pone a Dios en el centro de la vida espiritual y responde con amor hacia otros. Y por eso aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y aquí la mención de las partes del cuerpo simplemente enfatiza la profundidad de la devoción a Dios. Es con todo el ser, con toda tu energía amas a Dios. No hay nada que reservas y dices: no, con esa parte del cuerpo no voy a amar a Dios. O en este área de mi vida no voy a amar a Dios. No, lo entregas todo. A eso se refiere cuando menciona estas partes del cuerpo. O sea, la totalidad de la persona está involucrada en amar a Dios. Y Él es la prioridad. Es amarle a Él primero. No hay nada que toma su lugar. No hay nada que estorba tu relación con Él, sino que le amas por completo. No dejas que la familia se meta en medio. No dejas que el trabajo, o que las riquezas, o que la posición, o los amigos, o etcétera. No dejas que nada estorbe tu relación con Dios. Dios es primero, y le sirves a Él exclusivamente y le amas sobre todas las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podéis notar cómo menciona cuatro diferentes términos cuando menciona corazón, alma, fuerzas y mente. También lo hace Marcos, el Evangelio de Marcos, aunque en Deuteronomio, el texto de donde saca este texto, Deuteronomio 6:5, simplemente menciona: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Así también lo cita Mateo, que menciona tres términos, pero simplemente está hablando, como mencioné antes, la devoción total a Dios. Representa todo el cuerpo entregado a amar a Dios. Él es primero. Y es que la dedicación a Dios va a la par con el trato de las personas. Si amas a Dios, no vas a poder tratar a otras personas de una manera incorrecta, de una manera de mala manera, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Entonces vas a amar también a tu prójimo, vas a amar a otras personas también. Entonces, si hay en cualquier problema relacional entre relaciones, la manera en que se resuelve es con Dios, en tu relación con Dios. Si tienes problemas con otras personas es porque no tienes una buena relación con Dios, ¿vale? Si tienes una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con las demás personas. Porque aquí vemos la importancia de amar a Dios primero y entonces va a resultar en amar al prójimo. Por eso, muchas personas piensan, bueno, es que hay que arreglar las relaciones entre las personas. Bueno, es cierto, sí, hay que arreglar la relación entre las personas, pero la principal relación que se tiene que arreglar entre esas personas y Dios, ¿vale? Entonces, el primer paso es la relación vertical, y cuando tienes una buena relación con Dios, entonces vas a tener una buena relación con las demás personas, ¿vale? Eso es lo esencial. Y por eso hay que amar a Dios primero. Él es la prioridad. Él es el enfoque. Y por eso aquí el intérprete ha respondido correctamente. Pero es muy, muy fácil responder correctamente. Es otra cosa ponerlo en práctica, ¿no? Una cosa es conocerlo. Tenerlo en la mente es muy fácil. Pero ponerlo en práctica, vivir de acuerdo a ello, realmente poner a Dios como prioridad, realmente amar a Dios incluso sobre ti mismo, más que a ti mismo, más que tu propia vida, más que a tus familiares, más que a tus hijos, más que tu trabajo, más que a la opinión que las personas tengan de ti, ¿no? Es fácil responder correctamente, saber lo que hay que hacer. Otra cosa es vivir de acuerdo a ello. Y es que cumplir la ley de Dios, en esencia, es amar. Por eso Jesús aquí responde, aquí le dice, bien has respondido. Porque en una ocasión le preguntan a Jesús a resumir la ley. Y él resume la ley de esta manera. Posiblemente este intérprete de la ley ha escuchado a Jesús responder. Cuando él responde, amarás al Señor tu Dios, o sea, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Resume la ley, porque esa es la esencia de la ley de Dios. Y es que Jesús está exhortando al amor hacia Dios y hacia la humanidad. Y por ello, cuando este intérprete de la ley responde de esta manera, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le responde en el versículo 28, bien has respondido. Bien has respondido, haz esto, ponlo en práctica, no solamente tenlo como conocimiento, sino hazlo y vivirás. Y por ello aquí vemos como Jesús le elogia porque reconoce que amar a Dios y servir al prójimo es la esencia de la respuesta. O sea, para poder amar a Dios y amar al prójimo hay que tener fe. Y por eso esa fe es la que te salva. Y por eso, haciendo eso, demuestras que tienes fe y por eso vas a vivir, vas a obtener esa vida eterna. Y es que la respuesta de Jesús asume que la persona que ama a Dios aceptará y responderá al mensaje de Jesús. Si amas a Dios, vas a obedecer a Jesús, porque Jesús es Dios encarnado. Vas a escuchar su mensaje, vas a escuchar su palabra. Es que la relación con Dios y la devoción a Él es la esencia de la salvación. El énfasis está sobre la fe del que ama a Dios y está dedicado a Él. El que ama a Dios amará también
a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y estará dedicado a su enseñanza. Es que cualquiera que ama a Dios escuchará el mensaje de Jesús y amará la humanidad. Por eso hay que amar a Dios y al prójimo. El que ama a Dios amará a Jesús y estará dedicado a su enseñanza. Es que cualquiera que ama a Dios escuchará el mensaje de Jesús y amará a la humanidad. Y por eso lo que hace Jesús es, le manda, es un imperativo. Haz esto, y ese imperativo está en el presente. Hazlo, haz esto y vivirás. Implica un amor activo. Constantemente estás evaluando tu corazón, asegurándote que Dios es prioridad, le estás amando a Él y que estás amando a los demás también. ¿No? Es un amor activo, es un amor que permanece. Posiblemente alude a un texto en Levítico 18, versículo 5, cuando dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Eso es Levítico 18, versículo 5. Enfatizando también aquellos que ponen en práctica los mandamientos de Dios y que viven de acuerdo a ellos, lo que demuestran es su fe. La fe es la que salva, no las obras. No el poner en práctica los mandamientos, sino la fe que refleja la persona, que tiene esa persona que vive para Dios. Y es que Dios requiere más que solo el conocimiento. Es necesario poner su voluntad por práctica. Y entonces la pregunta no es tanto lo que uno debe de hacer, sino ¿realmente lo estoy haciendo? O sea, ¿lo estoy poniendo en práctica? O sea, ¿estás viviendo la palabra de Dios? Porque las respuestas correctas no significa que conoces a Dios. Significa que tienes un montón de conocimiento, pero no significa que realmente conoces a Dios. Tienes que vivir de acuerdo a tu fe. Y entonces en versículo 29 nos dice aquí Lucas 10, 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Vale? Aquí vemos la motivación de este intérprete de la ley. Porque no solamente estaba poniendo a Jesús a prueba, sino él quería justificarse a sí mismo. Él quería que las personas le aplaudieran. Y es que este versículo presenta la respuesta del intérprete de la ley. Él quiere justificarse a sí mismo. Y la pregunta parece inocente. ¿Y quién es mi prójimo? Si no fuera por esas palabras anteriores que nos dice queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? Porque sería una pregunta válida. ¿Quién es mi prójimo? Pero ¿quién es mi prójimo? Pero aquí vemos la motivación. O sea, porque aparenta que quiere aclarar la amplitud de la exigencia de amar al prójimo, porque especialmente los judíos en ese tiempo, o incluso hoy en día, hay algunos que limitan la aplicación de amar a solamente el pueblo del pacto, o solamente a los judíos que ponen en práctica la ley de Dios, o solamente a algunos judíos, o solamente, entonces van limitando, dependiendo, los fieles, entonces por ello aquí vemos a este intérprete de la ley que quiere saber la opinión de Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? O sea, porque es obvio, hay que amar a Dios primero. Entonces nadie puede dudar de eso. Y solamente hay un Dios, entonces sabes a quién debes de amar. Pero el prójimo, ¿a quién hay que amar? ¿Quién es mi prójimo? Porque vemos a este intérprete de la ley que quiere limitar la aplicación del amor. Porque él quiere amar a aquellos que le aman a él, o a aquellos que le conviene. Él no quiere amar a las personas que están fuera de su comunidad, o personas que son difíciles de amar, no. Entonces, por ello hace esta pregunta. Aquí vemos cómo el intérprete quiere justificarse. Y es que su intención es ablandar la exigencia, para no sentirse obligado de responder. Porque si puede suavizar las exigencias, entonces puede estar tranquilo. Pero si no, tendrá que examinar su amor hacia Dios y hacia su prójimo. Y es que el intérprete de la ley quiere justificarse delante de Dios por medio de sus obras para conseguir la vida eterna. Él quiere que las personas le consideren como justo e irreprensible, como un judío ejemplar.
Pero aún así, el reto de Jesús descubre que él está interpretando mal. Está interpretando mal estos mandatos de amar a Dios y amar a tu prójimo. Lo que hace Jesús, él extiende la aplicación a todos y rechaza los intentos de disminuir la responsabilidad. O sea, todos tenemos la responsabilidad de amar a Dios primero y todos tenemos la responsabilidad de amar al prójimo. Y el prójimo aplica a todos. No se puede limitar ese término, esa definición. El intérprete de la ley está buscando el requisito mínimo para cumplir la ley. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿quiénes son mis prójimos? ¿Cómo los puedo identificar para poder amarles a ellos? No obstante, Jesús requiere obediencia total. Hay que amar a todos. Y es que buscar hacer lo mínimo demuestra que este intérprete se acerca a Dios conforme a los términos humanos y no conforme a los términos de Dios. Porque él pregunta quién es su prójimo, esperando justificarse de que ha cumplido porque ama a sus amigos, ama a los justos, ama a otros judíos, pero ya está, ¿no? Él ha cumplido, eso es lo que él quiere. Que las personas le aplaudan porque él sí ha amado a varias personas. Esperaba que Jesús y el pueblo le alabase por cumplir los mandamientos. Piensa que sus buenas obras le aseguran entrada en el reino de Dios. Quiere la gloria del hombre. Él quiere saber dónde trazar la línea. O sea, ¿qué es lo que se requiere de mí? ¿A quién debo de amar exactamente? ¿Hacia quién no tengo esa responsabilidad? ¿Quién no es mi prójimo? Porque así no malgasto mi amor, ¿no? O sea, ¿a quién puedo odiar? ¿A quién puedo despreciar? ¿A quién puedo rechazar? ¿Cómo puedo detectar a las personas que debo de amar? Y es que preguntar quién es mi prójimo implica que hay personas que no son prójimos. Y Jesús rechaza tal limitación. Es que es necesario amar a todos y tratarles de manera correcta. La pregunta debería ser, ¿cómo puedo yo ser un prójimo ejemplar? Y es que Jesús, a través de la parábola, deja claro que no puedes clasificar quién es y quién no es tu prójimo. Debes de amar y debes de servir a todos. Incluso en la ley de Dios mismo, en Levítico 19, versículo 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Luego versículo 18, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí en Levítico 19 deja muy claro que no solamente los que están dentro de la comunidad de fe, sino nos dice también, Levítico 19, 33, cuando el extranjero moraré con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. En versículo 34, lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, desde la ley de Dios, desde el Pentateuco, ahí en Levítico 19, menciona que hay que amar al prójimo y lo extiende no solamente a los que son descendientes de Abraham, sino también a los extranjeros, los que no pertenecen a la nación de Israel. Y es que Jesús le da la respuesta aquí a esta pregunta, cuando le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde con una parábola. Aquí desde el versículo 30 hasta el versículo 37, cuando dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Vale? Aquí vemos, acabo de leer Lucas 10 desde el versículo 30 hasta el versículo 37, donde Jesús responde de una manera diferente a la pregunta, porque este intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pero básicamente lo que Jesús está diciendo es, así es como tú debes ser un prójimo hacia todos. Debes demostrar amor y el término prójimo aplica a todos y tú debes ser un buen prójimo, ¿no? Tú debes demostrar amor y cuando muestras amor a tu prójimo, eso demuestra que amas a Dios. O sea, y por ello aquí vemos como Jesús empieza a contar una historia sobre un hombre que cayó en manos de ladrones. Es un hombre anónimo que tiene necesidad, ¿vale? Acaba de caer en manos de ladrones, nos dice ahí versículo 30, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jesús no describe a la víctima porque no es el centro de la historia. Él es una persona en necesidad. Y por ello el enfoque está sobre las diferentes reacciones hacia la víctima. Porque pasan 3 personas y reaccionan viéndole y actúan de una manera u otra. Y entonces aquí el enfoque está en esas reacciones. Por eso simplemente le deja a este hombre que ha sufrido este robo, este daño, que le han dejado medio muerto, le deja anónimo, porque realmente da igual quién es, da igual qué clase de persona es, da igual su nacionalidad, da igual su color de piel, da igual todo. Es una persona, es un hombre hecho a la imagen de Dios y tienes la responsabilidad de ayudarle. Pero aquí vemos en versículo 30, donde dice, respondió Jesús, nos menciona, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Lo que hay que entender es la geografía un poquito. Obviamente esta parábola es una historia ficticia donde Jesús está enseñando un punto específico, un punto clave para que aprendamos, pero hay que entender la geografía. Jerusalén está en una zona elevada, especialmente en comparación a Jericó, porque hay un trayecto de unos 27 kilómetros y era un camino peligroso, porque Jerusalén está a unos 792 metros por encima del nivel del mar y Jericó a unos 251 por debajo del nivel del mar. Entonces hay un gran desnivel, ¿no? 792 metros por encima del nivel del mar, ahí está Jerusalén, y entonces por eso tiene que descender hasta Jericó, que está a unos 251 metros por debajo del nivel del mar. También era un camino serpenteante que atravesaba desierto. Era un lugar donde había muchas piedras, muchas cuevas. Entonces era un lugar muy fácil para esconderse. Entonces los ladrones acechaban a los viajeros desde las cuevas. Entonces Jesús aquí describe que varios ladrones atacan al viajero y le dejan en un estado muy grave. No solo le roban y le golpean, sino que le dejan medio muerto. O sea, este hombre está luchando por su vida. Y el hombre herido, quizás porque nos dice que viene de Jerusalén y va hacia Jericó, entonces quizás volvía a su casa de adorar en Jerusalén. Y entonces la gran pregunta, en este camino desértico, ¿quién le va a ayudar? Pero entonces llega el versículo
31, que empieza con y expresa optimismo. Aconteció. ¡Wow! En este camino desértico aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. O sea, ¡wow! Hay esperanza. Hay esperanza porque este hombre está a punto de morir. Está medio muerto. Y de repente aparece un sacerdote que posiblemente había estado cumpliendo su ministerio en Jerusalén, en el templo, y ahora está bajando a su casa. Había muchos sacerdotes que vivían en Jericó. Y entonces está descendiendo a su casa, va por ese camino, hay esperanza. O sea, aparenta que la ayuda va a llegar a tiempo. Este hombre se está muriendo, llega este sacerdote. ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer? Especialmente porque los sacerdotes pues, eran de un estatus elevado en la sociedad. Era un buen representante de la piedad judía, porque debía de mantenerse santo para servir a Dios. Conocía la ley de Dios, debería de ponerla en práctica. Él tiene la responsabilidad de ayudar, porque nos dice Levítico 19:16, no atentarás con la vida de tu prójimo. Básicamente, ayúdale en cualquier necesidad que tenga, especialmente si va a impactar su vida, tienes que ayudarle. Ahí en Levítico 19, versículo 16. Sin embargo, aquí nos dice, viéndole, pasó de largo. ¡Wow! ¿No? O sea, si alguien debía de haber ayudado, hubiera sido el sacerdote, ¿no? O sea, cuando el sacerdote ve a la víctima de robo, se aleja y pasa de largo al otro lado del camino. Incluso de la manera que lo pone en el lenguaje original, es como no solamente pasa de largo, sino que se va al otro lado del camino. O sea, se aleja lo máximo posible de la víctima y pasa de largo. Ahora, el texto no nos dice el porqué, no nos dice la motivación. Quizás piensa, bueno, merece la pena salvarlo, está medio muerto igual. Quizás piensa, bueno, es un castigo de Dios. Es un hombre pecador, entonces deja que sufra el castigo de Dios. O quizás piensa, esto es una trampa, si me acerco me van a robar a mí. O quizás piensa que el hombre ya ha muerto. Especialmente porque, de acuerdo a la ley de Dios, tocar un cadáver te hacía inmundo, o sea, te hacía impuro. Nos dice Números 19, versículo 11. O también en Levítico 21, versículo 1, dice, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Eso es una ley para los sacerdotes. Sin embargo, hay que recordar que el sacerdote no se dirigía al templo para cumplir sus responsabilidades. Él ya había cumplido sus responsabilidades, vuelve a casa, entonces él tenía tiempo para ayudar, tenía la responsabilidad de ayudar a su prójimo, a esta persona en gran necesidad, está a punto de morirse. Él tiene la responsabilidad de ayudar, él tenía tiempo para ayudar y para purificarse. Sin embargo, aquí el texto no da la motivación, no da la motivación del sacerdote ni la razón por la que pasó de largo. El punto es que no ayudó, ¿vale? El sacerdote no ayudó. Continúa el texto, versículo 32. Asimismo, un levita. ¡Oh, hay esperanza! ¿No? Otra vez, un levita. Es otro líder religioso judío. Pasa por el camino. Pero dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, aparenta que se acerca un poquito más, porque dice, llegando cerca de aquel lugar, o sea, aparenta que echa más vistazo. Aparenta que mira de manera más atenta, pero sigue su camino. O sea, este líder también ignora las necesidades del hombre. Él también es una decepción. O sea, supuestamente era una persona ejemplar. O sea, él sirve en el templo de Dios. Pero aún así falló. Un levita era de la tribu de Leví, al igual que los sacerdotes, pero los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Los levitas eran de la tribu de Leví, pero no eran descendientes de Aarón, entonces no podían hacer ciertas funciones que hacían los sacerdotes, como sacrificar los animales, etc. Pero los levitas servían en el templo como porteros, como guardias, como músicos, asistían a los sacerdotes, enseñaban la ley,
estaban encargados de tareas administrativas, de mantenimiento del templo, etc. Entonces hacían otras cosas en el templo y por ello eran siervos de Dios, o sea, eran personas que debían de ser ejemplares. Y aquí vemos, como Jesús nos presenta, básicamente el judaísmo oficial. Sacerdotes, levitas, tuvieron 2 oportunidades para ayudar, pero no lo hicieron. Y es que al tener asociación con el templo, se les veía como ejemplos de piedad. Pero en este caso no ponen en práctica la voluntad de Dios, porque no ayudan a este hombre en gran necesidad. Y entonces en versículo 33, todo cambia. Pero todo cambia de una manera inesperada, porque llega un samaritano. Nos dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora aquí el texto no explica su presencia en el camino, pero lo más probable es que sea como un comerciante. Él va de pueblo en pueblo haciendo negocios y entonces vemos a un comerciante, no es un hombre santo, no pertenece a la élite religiosa, sino que es un marginado. Porque los samaritanos, ellos insisten que son descendientes de Efraín y de Manasés, que eran tribus de Israel, de las tribus del norte, que se establecieron en el norte de Israel. Y los samaritanos son los que sobrevivieron la destrucción del reino del norte por Asiria, por mano de los asirios, ahí en 722. Entonces, nos lo describe ahí 2 de Reyes 17. Viene Asiria, conquista Samaria, destruye, pero hay algunos israelitas que sobreviven y permanecen en la tierra, pero luego los asirios, nos menciona ahí 2 de Reyes 17, una de sus prácticas era mover los reinos conquistados, las gentes conquistadas les movían de lugar para poder tener más control. Porque si no vives en tu casa, no conoces el área, es mucho más difícil rebelarte contra el opresor, el gobernante, en ese caso Asiria. Entonces, ¿qué hicieron? Pues movieron diferentes gentes y las establecieron en Samaria. Entonces, lo que ocurrió es que estos israelitas, que descendientes de Efraín y Manasés, se mezclaron con estas otras gentes. Y al mezclarse con ellos, pues entonces ya no eran judíos puros, por decirlo de esa manera, ¿no? Y para los judíos, los samaritanos eran las personas menos respetadas. Se les consideraba impuros. Había que evitarles y no tener contacto con ellos. Incluso se les consideraban extranjeros, porque en Lucas 17, versículo 18, cuando Jesús sana a los 10 leprosos, solamente vuelve el samaritano, y Jesús dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? Se les consideraba extranjeros. Y la mentalidad judía era que un samaritano es parte judío y parte idólatra. Para los judíos, los samaritanos eran impuros por su mezcla con el paganismo desde el cautiverio. Entonces, aquí vemos a este samaritano que sale como el principal personaje, el que responde correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. También hay que entender un poquito de que los samaritanos eran los que se consideraban puros. Y ellos pensaban que los judíos fueron los que se desviaron desde el tiempo del sacerdote Elí, ahí en los primeros capítulos de 1 Samuel. Los samaritanos tienen algunas prácticas similares, pero tienen diferentes templos que los judíos, y por ello los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no tenían buena relación. Incluso la mujer samaritana, en Juan 4, se sorprende cuando Jesús le pide agua. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Eso es Juan 4, versículo 9. O sea, nos da un poquito de perspectiva de esta relación que hay entre los judíos y los samaritanos. No se llevan bien. Se despreciaban los unos a los otros. Porque en una ocasión Jesús quiere entrar quedarse en Samaria, pero nos dice
envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso es Lucas 9, del 52 al 53. Sabemos ese rechazo, se desprecian los unos a los otros, reconocen que es judío y no le quieren recibir en su pueblo. Incluso los líderes religiosos de los judíos llamaron a Jesús samaritano como un insulto. En Juan 8:48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, usan samaritano como un insulto. O sea, nos da a entender este rechazo que tenían los unos a los otros. Y entonces lo que hace Jesús es sorprender al intérprete de la ley, al presentar a un samaritano como la figura culminante, quien soluciona la necesidad de la víctima. O sea, una persona despreciable para los judíos eclipsa la élite religiosa. Y es que la esencia de ser prójimo es ver la necesidad de otro y actuar para satisfacerla. Además, mostrar misericordia resalta la muestra de amor. Y es que aún los marginados pueden responder correctamente hacia Dios. Y por ello el texto se centra en la actividad del samaritano siendo un prójimo. No se enfoca en su acceso al reino de Dios, se enfoca en cómo actúa reflejando que él es un prójimo a este hombre, el cual no conoce, pero tiene una gran necesidad. Y por ello en versículo 34, en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí puedes notar cómo Jesús se centra en la actividad del samaritano. O sea, Jesús describe la compasión del samaritano por medio de sus acciones. Porque él cuando va por ese camino, versículo 33 nos dice, viene cerca de él, le ve, pero no actúa como los anteriores, sino que fue movido a misericordia. Y entonces vemos cómo Jesús describe sus acciones. Dice, acercándose, venda sus heridas, echándoles aceite y vino. O sea, aquí vemos cómo Jesús describe la compasión del samaritano por medio de sus acciones. Le echa aceite para suavizar sus heridas. Le echa vino para desinfectar las heridas. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, ha usado su aceite, su vino, que quizás lo tenía para un refrigerio durante el camino, pero se privó de ese refrigerio para cuidar al hombre. Al ponerle sobre su cabalgadura, es probable que él tuvo que caminar el resto del camino y le lleva a un mesón para cuidarle. No le abandona la puerta y dice, bueno, allá, que te ayude otro. No, le lleva al mesón y le cuida toda esa noche. O sea, vemos cómo estas acciones del samaritano condenan el fracaso del sacerdote, condenan el fracaso del levita. O sea, la comparación muestra la virtud de la respuesta del samaritano. Y en versículo 35 dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el samaritano se asegura del cuidado prolongado del hombre. Le da al mesonero dinero por adelantado y le promete pagar gastos adicionales. O sea, el mesonero debe de cuidar al hombre hasta que vuelva el samaritano. Es interesante porque se dice que en esos tiempos la tarifa diaria de un pobre en un mesón era de 1/12 parte de un denario. Entonces, un denario cubría 12 días. 2 denarios serían 24 días. Entonces aquí este samaritano cubre las necesidades, o sea, cubre la pensión completa en el mesón durante 24 días. Porque él está cuidando de su prójimo.
ve la necesidad. De todas formas, hay que recordar, este hombre le han robado. Él no tiene dinero, no tiene nada, está herido, está medio muerto. Muestra el deseo de cubrir todas las necesidades, todos los gastos. Y las palabras del samaritano dejan claro que él pagará toda la cuenta. Le da 2 denarios y dice, cuídamele hasta que vuelva. O sea, y si hay más que te debo, te lo pagaré. O sea, es de notar que la víctima, él no tiene dinero. Él no puede ayudarse a sí mismo. Por eso el samaritano muestra amor y le ayuda. Le sirvió sin conocerle. Cubrió sus necesidades sabiendo que no le podía devolver lo que había gastado. Y no le exigió un formulario. No le exigió, oye, presenta una solicitud, voy a considerar tu trasfondo y voy a ver si te ayudo. No hay tiempo para eso. No hay necesidad de eso, porque es mi prójimo y le voy a ayudar. ¿No? Demostró ser prójimo del hombre. Y por ello, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, podéis notar la diferencia a la pregunta que hizo el intérprete, porque en el versículo 29 el intérprete, queriendo limitar a quién debe de servir, a quién debe de amar, dice, ¿quién es mi prójimo? O sea, ayúdame a identificar quiénes son mis prójimos para que solamente les ame a ellos. No quiero amar a otras personas, y especialmente a las personas difíciles de amar. Pero Jesús cambia la pregunta. Cuando dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, Jesús cambia la pregunta. ¿Quién se hizo el prójimo de este hombre herido? ¿Cuál de los 3 es un ejemplo de prójimo? O sea, ¿qué significa actuar como un prójimo? Aquí lo tienes, en estas acciones del samaritano. Él fue más allá de lo que se le requería. Y él mostró amor. Y por ello, aquí vemos la compasión, la acción, la muestra de amor define a un prójimo. Nadie debe definir a un prójimo para limitar su responsabilidad. O sea, la obligación no es ver qué se puede evitar, sino mostrar amor y ayudar. Entonces Jesús está diciendo, no pongas límites a tu servicio. No pongas límites a tu horario, a los recursos, etc. No pongas límites a quien ayudas. O sea, cuando tú estás en necesidad, tú recibes ayuda de quien sea. No pones límites cuando eres tú el que necesitas ayuda. Pues no hagas lo mismo. No hagas lo contrario. O sea, no des con límite, sino ayuda con generosidad, muestra amor. Y por ello, aquí el intérprete de la ley responde correctamente. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Sabemos que el intérprete responde con, la respuesta correcta, ¿no? La respuesta es evidente. Sin embargo, no quiere destacar que fue el samaritano quien ayudó al necesitado. O sea, el prójimo es aquel que muestra compasión, que muestra misericordia para ayudar a alguien en necesidad. Y es que su respuesta se enfoca en la misericordia, pero no quiere afirmar que fue el samaritano, porque no se lleva bien con el samaritano. Y es que Jesús le dice que debe de seguir el ejemplo del samaritano. Y ese presente imperativo, otra vez lo usa, dice, ve y haz. Ve y haz tú lo mismo. Lo que manda es una respuesta continua. Hay que amar al prójimo de la misma manera que amó este samaritano, con compasión, con misericordia, con amor. Y es que un prójimo no pone límites, no pone barreras. Y por ello la parábola reta al intérprete de la ley a cumplir los requisitos de Dios. ¿Amará a Dios lo suficiente para obedecerle?
amará a otros sin importar su origen, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Amas a Dios primero y amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Eres un buen prójimo para los demás? ¿Demuestras compasión, demuestras amor hacia otros sin importar su origen, sin importar su estatus, sin importar quiénes son? Es que no basta con conocer la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Pero muchas veces huimos de tener que ayudar a otro. Vemos una necesidad y rápidamente cerramos los ojos y nos escondemos o nos apartamos. Muchas veces no queremos servir a otros. Queremos que otros nos sirvan a nosotros, pero nosotros no queremos servirles a ellos. Muchas veces no buscamos el bien de los demás. Dejamos al lado los pasajes de la Biblia que nos enseñan a servir a otros. Y no ponemos a Dios como nuestra prioridad. Muchas veces no buscamos satisfacción exclusivamente en Dios, sino buscamos satisfacción en otras cosas. Y nos servimos a nosotros mismos, pero no servimos a otros. Buscamos nuestro propio bien y no el bien de los demás. Y nos olvidamos de la palabra de Dios de día en día. No la ponemos en práctica. O tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero no vivimos de acuerdo a ella. Muchas veces simplemente no practicamos la palabra de Dios y desobedecemos a Dios. Pero por eso tenemos este texto aquí, porque Dios desea que le amemos a Él primero. Que le amemos sobre todas las cosas, sobre cualquier otra persona. Que le sirvamos exclusivamente a Él, que Él sea nuestra prioridad. Debemos de someternos a Él y a su palabra. Vivir de acuerdo a su palabra, vivir en obediencia total. Y cuando le amamos a Él, vamos a amar a nuestro prójimo. Y no vamos a poner límites en nuestra ayuda ni en nuestro amor. No basta con conocer la palabra de Dios. Ponla en práctica. Vamos a terminar en oración.